La envidia ardía en el corazón de los gobernadores del reino. Daniel, un hombre de espíritu superior, había sido exaltado por el rey Darío, quien planeaba ponerlo sobre todo el reino. La integridad de Daniel era una luz que exponía la corrupción de los demás, un espejo que reflejaba sus propias sombras. No podían encontrar en él falta ni error, porque era fiel. La única manera de destruirlo era usar su propia devoción, su inquebrantable lealtad a su Dios. Una conspiración fue tejida en las sombras del palacio. Los sátrapas y administradores se reunieron, susurrando planes venenosos. Se presentaron ante el rey Darío con una propuesta astuta, disfrazada de lealtad. «Oh, rey Darío, para siempre vive», exclamaron con falsa adulación. «Todos los gobernadores del reino, magistrados y capitanes hemos acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones». El rey, cegado por la vanidad y sin percibir la trampa mortal, consideró la propuesta un tributo a su poder. Le pareció una forma de unificar el reino bajo su autoridad absoluta. Sin sospechar la malicia que se ocultaba detrás de la petición, tomó la pluma y firmó el decreto. La ley de Media y de Persia era inmutable. Una vez firmada, ni siquiera el mismo rey podía revocarla. La sentencia estaba sellada, la trampa perfectamente colocada. Pero Daniel no temió. Cuando supo que el edicto había sido firmado, la noticia no alteró su rutina ni quebrantó su espíritu. No buscó orar en secreto ni ocultar su fe para salvar su vida. Hizo lo que siempre había hecho. Fue a su casa, y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, la ciudad de su Dios, se arrodilló como de costumbre. 3 veces al día, dobló sus rodillas, levantó su voz y oró, dando gracias delante de su Dios. Sabía que los ojos de sus enemigos lo observaban, esperando su caída. Pero su lealtad a Dios trascendía cualquier temor al hombre. Su oración no era un acto de rebeldía contra el rey, sino un acto de sumisión al Rey de Reyes. Los conspiradores, ocultos, observaron con satisfacción. Habían atrapado a Daniel en su propia piedad. Corrieron de inmediato ante el rey, no para reportar un crimen, sino para ejecutar su venganza. «Majestad, ¿no has confirmado un edicto que cualquiera que pida a cualquier dios u hombre por 30 días, excepto a ti, sea echado en el foso de los leones?» El rey, ajeno aún al propósito real, respondió: «Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada». Entonces, con veneno en sus lenguas, revelaron su verdadero objetivo. «Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición». Al oír estas palabras, el rostro del rey se transformó. La alegría de su poder se convirtió en la amarga ceniza de la angustia. Comprendió de inmediato la trampa en la que había caído y el terrible destino que había sellado para su más fiel servidor. El rey se apesadumbró en gran manera y resolvió en su corazón librar a Daniel. Pasó todo el día buscando una escapatoria legal, una fisura en la ley inmutable que él mismo había firmado. Pero los hombres malvados regresaron al atardecer, recordándole con crueldad: «Sabe, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser cambiado». Con el corazón destrozado, el rey Darío dio la orden. No había más opción. Trajeron a Daniel, un hombre anciano cuya única falta fue una fe inquebrantable. Mientras lo llevaban hacia el foso, el rey, con una mezcla de desesperación y una chispa de esperanza, le dijo a Daniel: «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre». La pesada piedra fue colocada sobre la boca del foso y sellada con el anillo del rey y el de sus príncipes, para que la condena de Daniel fuera irrevocable. La noche cayó sobre Babilonia, pero para el rey fue la noche más oscura de su vida. La oscuridad del foso era absoluta, fría y densa. El olor a polvo y a fiera impregnaba el aire. Se escucharon los primeros rugidos, profundos y guturales,
ecos de hambre y poder que vibraban en las paredes de piedra. Eran los leones, bestias majestuosas y letales, cuyos instintos primarios clamaban por su presa. Para cualquier otro hombre, sería el final, una muerte segura y aterradora. Pero Daniel estaba en paz. Su corazón no latía con pánico, sino con una confianza serena. Había puesto su vida en las manos de Dios, y en ese lugar de muerte estaba más seguro que nunca. Esa misma noche, mientras el rey Darío ayunaba en su palacio, atormentado por la culpa y la ansiedad, algo milagroso sucedía en la oscuridad del foso. Dios no abandonó a su siervo. Envió a su ángel, un ser de luz y poder celestial, que descendió en silencio. Las fauces de los leones, abiertas y listas para desgarrar, se cerraron. Sus rugidos se convirtieron en un silencio asombroso. Las bestias, que momentos antes eran la encarnación de la furia, se volvieron mansas como corderos. Se echaron a los pies de Daniel, su ferocidad domada por un poder infinitamente superior. La fe había vencido al temor. La presencia de Dios había transformado una guarida de muerte en un santuario de paz. Al despuntar el alba, el rey se levantó, incapaz de soportar más la incertidumbre. Se apresuró hacia el foso, su voz quebrada por la angustia y una tenue esperanza. A voces llamó a Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Esperó en un silencio tenso, temiendo la respuesta que nunca llegaría. Pero entonces, desde la profundidad del foso, una voz clara y serena respondió: «Oh Rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo». El corazón del rey se llenó de una alegría incontenible. Daniel estaba vivo. Inmediatamente, dio la orden de que lo sacaran del foso. Cuando Daniel salió, lo examinaron y no se halló en él ninguna lesión, porque había confiado en su Dios. Su piel estaba intacta, su espíritu sereno. La fidelidad había sido recompensada con una liberación milagrosa, un testimonio visible del poder protector de Dios. La justicia del rey, ahora iluminada por la verdad, actuó con rapidez. Dio la orden de que aquellos hombres que habían acusado a Daniel fueran traídos. Ellos, junto con sus hijos y sus mujeres, fueron arrojados al mismo foso del que Daniel había sido rescatado. Y antes de que llegaran al suelo, los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. La maldad que habían tramado para otros se volvió contra ellos con una fuerza devastadora. Entonces, el rey Darío escribió una carta a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El complot que buscaba silenciar la fe de un hombre terminó proclamando el poder de su Dios a todo el mundo conocido. Daniel, el siervo fiel, prosperó durante el reinado de Darío. Su vida un faro de esperanza, un recordatorio eterno de que aquellos que honran a Dios, Dios los honrará.